Buenos días, mi nombre es Andrés Mesmer y soy el decano académico aquí en el Seminario Teológico de Sevilla. Y hoy tengo el placer y el honor y el privilegio y el gozo de estar hablando con uno de nuestros alumnos, que es súper emocionante, con Sara Pesquera. Sara, bienvenida. Hola Andrés, muchas gracias. Pues esto sí es emocionante porque vamos a estar hablando de tu documental, que es algo que empezaste y terminaste antes de entrar en el seminario, pero hemos estado contigo un poco durante el proceso y pues obviamente es un tema que nos interesa aquí en el seminario, así que queremos hablar un poco del documental. Para los que no han visto el documental, pues esto es... a ver cuándo sale. Ok, esto es el documental que la última vez que vi, sí, casi 4.000 visualizaciones. Así que eso es emocionante y bueno, estamos hablando de este documental. La primera pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué este documental? ¿Por qué este tema? ¿Por qué Segovia? ¿Por qué? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo estaba cursando segundo de teología en la facultad IBSTE y entonces ahí vi por primera vez una asignatura que se llamaba Historia del Cristianismo Español y me encantó. A mí la historia me gusta muchísimo, pero era la primera vez que conocía más acerca de la historia de los evangélicos en España. Y para esa asignatura teníamos que hacer un trabajo en el que tuviéramos que investigar sobre alguna iglesia o institución protestante en España. Entonces yo investigué un poco sobre mi iglesia, de donde vengo. Yo soy de una iglesia de un pueblo de Segovia que se llama Cuéllar, y entonces hice una breve entrevista a, a Paula, que es una mujer de mi iglesia con la que empezó la iglesia. La gente se reunía en su casa y demás. Y entonces me fascinó y me di cuenta de que no sabía nada acerca como española, como segoviana, de mi trasfondo histórico. Bueno, sé que Paula, por ejemplo, habló a mi madre y mi madre y mi padre me han transmitido pues esta fe, pero ¿qué pasa más allá, no? Entonces, en ese momento decidí que mi trabajo de final de carrera eh, iba a estar relacionado con algo de la historia del cristianismo español, del protestantismo en España. Al principio pensé hacer una obra de teatro porque yo he estudiado también la carrera de interpretación y me encanta el teatro y es a lo que me dedicaba, sobre todo más antes. Y quería hacer algo que no fuera solo un trabajo escrito que a lo mejor nadie iba a leer y se iba a quedar en la biblioteca de IBSTE, y eso me daba mucha rabia porque digo, voy a dedicar un montón de horas a hablar sobre un tema que me apasiona y luego no lo va a ver nadie. No puede ser. Entonces quise hacer primeramente una obra de teatro, pero luego eh, mi profesor, mi tutor Manuel Martínez, me animó a hacer algo audiovisual. Y entonces decidí hacer un documental. Al principio en mi cabeza no tenía una idea de que iba a ser algo tan grande como lo que luego Dios ha ido permitiendo que se haga, ¿no? No, además, mis recursos eran muy escasos en ese momento y no pensaba que iba a poder hacer un largometraje documental que fuera llevado al cine. Pero sí que quería hacer algo vista mi propia ignorancia, pero también creo que la ignorancia generalizada en el mundo evangélico y también en la sociedad española sobre el protestantismo, quería hacer algo de divulgación histórica protestante. Muy interesante. ¿Tú dirías que tu situación de este desconocimiento de tu propia historia, eso es común entre los protestantes en España? Sí, sí, sí. Tristemente sí. No hay, en general, no sé en otros países, pero aquí en España, en general, la historia siempre es algo como aburrido, que es la asignatura que nunca quieres dar en el instituto.
Y bueno, a mí me encanta desde siempre. A mí me encanta la historia Sí, también. a mí también. Pero creo que no es un placer generalizado. Y dentro del mundo evangélico, como en España no tenemos una larga tradición histórica como a lo mejor en Alemania, pues como de la iglesia histórica protestante, pues no tenemos mucho conocimiento ni... Y bueno, yo hasta que no di una asignatura relacionada con el tema, no tenía ni interés, o sea, ni se me pasaba por la cabeza estudiar algo así. Ya. Y creo que no soy la única. Ya, o sea, no es algo necesario, o sea, tú eres una cristiana feliz, contenta, creciendo en el Señor y demás, o sea, no es necesario, pero te ha ayudado, ¿no? Te ha ayudado a ubicarte en la historia de la iglesia, qué Dios ha estado haciendo, o sea, cómo es que el protestantismo, o como nos gusta decir, el catolicismo reformado, cómo ha llegado a España y tú te ha ayudado estudiando la historia, te ha Mm. ayudado a ubicarte, a conocerte mejor, tú dirías, Sí, o sea, sí, desde luego que sí. Yo creo que conocer la historia, siempre hablo de eso, ¿no? Pero conocer la historia es conocer mejor quiénes somos ahora, ¿no? Y también quién queremos ser en un futuro. Conocer la historia da, da peso a tu fe también, ¿no? O en mi caso, eh, poder ver cómo Dios ha estado obrando a través de los siglos, a través de las situaciones difíciles, de situaciones más favorables a lo largo de toda la historia, de estos 2000 años de historia, me anima, me recuerda que no es que por muy mal que estemos ahora, pues Dios es fiel porque ha sido fiel con su pueblo, que todas las dificultades que ahora podemos ver, pues no es nada nuevo en un sentido, ¿no? Sino que la iglesia, como hablo en el documental, es como una llama que hay momentos en los que el fuego está más vivo y otras veces donde la llama es más pequeña, pero el Espíritu Santo mantiene esa llama viva hasta que Cristo vuelva. ya, ya, buena palabra. Um, el estreno fue hace un mes, un par de semanas. 20 días justamente, porque fue el 4 de febrero. Ok, 20 días. ¿Y cuándo se te ocurrió la idea de, o sea, yo quiero saber, desde cuándo se te ocurrió la idea de hacer un documental hasta el día 4 de febrero? ¿Cuántos años tardaste en sacar esto a la luz? Pues mira, la idea de hacer algo sobre la historia del protestantismo, yo creo que sería como abril, mayo de 1900, sí, anda, que yo también, de 2019. Decidí hacer un documental en octubre de 2019 y lo acabé en el 31 de mayo de 2022 y lo he estrenado el 4 de febrero de 2023. Así que 2 años y pico. Sí, 2 o 3 años Sí. de mucho trabajo. Eso es interesante. Eso, y te pregunto porque muchas veces yo tengo una idea. Yo soy más escritor y me encanta lo que haces. O sea, yo creo que espero, bueno, más que esperar, deberíamos orar que Dios levante más personas como tú, que sabe cómo manejar todo este mundo video audiovisual, porque yo soy de libros, o sea, rodeado por libros, pero así, me encanta lo que estás haciendo, pero muchas veces yo tengo una idea de un libro y yo quiero que el libro saque ya, pero ayer, o sea, No, 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 hay y, que esperar. y es mucho trabajo, o sea, nosotros vemos el fruto, o sea, Ya. genial, o sea, me encanta,
pero detrás de todo eso estamos hablando de 2 o 3 años de mucho trabajo y eso es mi experiencia también. O sea, lo que tú has hecho aquí es algo parecido a un libro, básicamente. O sea, si hablamos del trabajo, del tiempo invertido. ¿Te gustó el proceso? Sí, ahí tengo que decir que ha sido duro. O sea, me ¿En decías qué que sentido? yo no tenía ni, yo era como tú, Andrés, yo no tenía ni idea del mundo audiovisual. Ah, De verdad, yo nunca había cogido una cámara, no me gusta hacer vídeos, no soy la típica que va a un viaje y está siempre haciendo vídeos y fotos. Al ah, contrario, es que no me gusta. No me gusta ponerme delante de un ordenador y hacer... Nunca había manejado un programa de edición, ni siquiera para hacer un vídeo de felicitar el cumpleaños a un amigo que pones fotos con música. Nunca había hecho nada de eso. O sea, bueno, pero no, no se nota. me alegro. Entonces ha sido duro porque cada paso que iba dando, bueno, yo y sobre todo mi otra compañera Lidia Rodilla, con la que hemos ido mano a mano en este proceso, ha habido personas como Inés Gómez, también otra amiga que nos ha ayudado bastante, pero en general Lidia y yo no teníamos idea realmente de cómo se hacía esto. Entonces, a cada paso que íbamos avanzando, nos encontrábamos con nuestras limitaciones. Tenemos que comprar una cámara. ¿Cómo se elige una cámara? ¿Qué cámara compramos? Anda. Tenemos que grabar cómo se graban entrevistas, cómo se graba el audio, cómo se hace la iluminación, cómo hacemos el guión. O sea, a cada paso era encontrarnos con nuestras propias limitaciones, pero también ha sido muy bonito ver cómo Dios iba abriendo camino, porque cuando no tienes ni idea de nada, no te puedes apoyar en tu propia sabiduría. Entonces, no me ha quedado más remedio que confiar en Dios, ¿no? Que esto a los humanos a veces no nos gusta. Y como todo, me imagino que lo que te ha sostenido a lo largo de este proceso fue la visión, ¿no? Mm. Que tuviste una visión, esto es lo que quiero hacer. Bueno, en tu caso quizá también es lo que tengo que hacer para graduarme, pero tuviste la idea y esta idea Mm. es lo que te sostenía durante las noches oscuras, Amargas. ¿no? Sí, Ok. sí, también yo hablaba a todo el mundo de este proyecto que estaba haciendo, ¿no? Entonces también recibir el feedback de la gente que decía, qué buena idea, Sara, me encanta, ya quiero verlo acabado. Y también mi compañera Lidia, que me apoyaba todo el rato, Sara, esto hay que sacarlo adelante. Entonces, la ayuda como de la comunidad, ¿no? Porque uno Ya. solo se puede sentir muy, muy solo a veces. Y Hay otros documentales como esto, como la historia del cristianismo o del protestantismo en Aragón o en Barcelona. ¿Hay otros documentales? Pues mira, no había nada, bueno, que yo sepa, no había nada hasta hace un año y algo, justo en el estábamos haciendo Lume y me invitaron a ver el estreno de un documental que se llama Protestants, la historia silenciada, que es un documental sobre el protestantismo en Cataluña. Ah, Está en catalán, subtitulado al español. Me dio mucha alegría, digo, qué casualidad, que yo no había visto nunca nada y anda. ahora que estoy en el proceso de hacer Lume, aparece algo parecido. Ya. Pues esperamos más, ¿no? Ojalá, Muy sí. bien. Pues muy interesante. Pues hablemos un poco del documental. ¿Qué es lo que es, cuál es la historia que nos cuentas y el argumento que has descubierto? Cuéntanos un poco del documental en sí. Mm. Bueno, el documental trata la historia del protestantismo, bueno, sí, de la iglesia protestante o católica reformada en la provincia de Segovia. Yo lo trato desde 1836, 35-36, que es cuando llega Jorge Borro, un colportor, vendiendo Biblias, a la granja de San Ildefonso, que es un pueblo de Segovia, cerquita de Segovia. Y entonces, desde allí voy trazando o hablando de las diferentes huellas evangélicas que han pasado por la ciudad y la provincia.
Hablo de misioneros ingleses que llegaron a principios del siglo XX, de los cuales tenemos las cartas que ellos enviaban a sus iglesias, haciendo el reporte. Entonces eso es muy interesante porque vemos de primera mano qué es lo que ellos veían de las dificultades que pasaban, cómo veían la ciudad. Todo esto, yo mientras lo leía me enamoraba de la historia y bueno, es que me parece fascinante porque era como viajar al pasado, ¿no? Luego hablo sobre todo, la historia más destacable del documental es la historia de Gabriel Sánchez y Josefa Alonso, que fueron un matrimonio misionero durante los años de la República Española, años en los que hubo una mayor libertad religiosa en el país. Y Gabriel Sánchez, junto con Josefa Alonso, su mujer, eran misioneros locales en la provincia de Segovia, vivieron en Sepúlveda y desde allí se movían caminando a otros pueblos en bicicleta. Y luego, cuando empezó la guerra civil, ellos, que se habían mudado a un pueblo de Ávila, pues las tropas franquistas fusilaron a Gabriel Sánchez de una manera brutal. Y bueno, todo esto nos lo cuenta la propia nieta, Febe Jordá. Entonces también, a pesar del duro proceso que hemos vivido en la parte técnica y de la incertidumbre y lo que cuesta sacar un proyecto grande adelante, pero también ha sido fascinante ir conociendo estas cosas y ir enamorándome de esta historia, poniendo en valor lo que hermanos en el pasado hicieron y sobre todo ver la mano de Dios en todo el proceso, ¿no? Ya, cuando yo leo sobre todo de esa época de los 1830, 40, 50, incluso en los años 60 y 70, es como leer historias de misiones en África o China, o sea, lo brutal que estas historias son, es como las confrontaciones, la oposición, la persecución, o sea, y no estamos hablando de historias de la edad medieval, No, estamos no. hablando de hace un par de siglos aquí en España, en un país históricamente hablando, un país cristiano, y de verdad es impactante que este Jorge Borro, él quiere vender Biblias, o sea, nada más vender la Biblia y la resistencia, la oposición es, o sea, pensar que España estaba a ese nivel de ignorancia de eso que es. Eso es peligroso. Es como Muy la fuerte, Biblia. O sea, yo no era consciente de lo mal vista que era la Biblia en España. O sea, ni que fuéramos Arabia Saudí. O sea, yo flipaba. Digo, pero esto será verdad. Sí, ya, sí. Había noticias en el periódico, que también he podido verlo. Atención, la Biblia protestante no es la Biblia verdadera. No vayáis a comprar el puesto que han venido unos ahí con la herejía luterana. Bueno, la Biblia mutilada. ya, ya. Bueno, eso sería, bueno, quiero hablar de la Biblia mutilada porque, bueno, pero eso es para otro contexto para hablar de eso, pero muy interesante. Bueno, ok, y has tenido entrevistas con expertos y con gente de Segovia, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿con quién hablaste? Algunos de los nombres, ¿quiénes son? ¿Con quién hablaste? Bueno, primeramente hablamos con Juan María Galán, que es un hermano de la iglesia de Segovia, de la iglesia más antigua de Segovia, de la que hablamos de su fundación en el documental. Y él ha sido el historiador que recopiló toda la historia de la huella evangélica en la provincia. Él lleva 20 años investigando con miras a sacar un libro que, por cierto, quería sacar este año 2023 porque es el 50 aniversario de la iglesia, pero Anda. él no ha podido sacar el libro. Sin embargo, Ah, está muy contento porque hemos podido estrenar el documental, así que bueno. Y él, pues muy generosamente, nos dio toda la información
Él estuvo revisando todos los periódicos página por página para ver dónde aparecía información sobre el protestantismo, en los boletines oficiales del obispado. Él se recorrió pueblos, o sea, él nos ha dado toda la información. Luego, a través de él, pues conocimos a Febe Jordá, que es la nieta de Gabriel Sánchez y Josef Alonso. Hablamos también con Eva Sierra, Evangelina Sierra, historiadora también experta en la historia contemporánea del protestantismo. Ella hizo su doctorado sobre la Iglesia de Galicia. También con Frank Benoit, que lo conocí a través de ti y estuvimos también entrevistándole, aparece en el documental. Manuel Martínez, que es el que fue mi tutor del TFG y es el director de la Facultad IBSTE. También con personas, con Paula, por ejemplo, esta mujer de la que os he hablado, que fue con la que un poco empezó la iglesia, con los primeros pastores de la iglesia de Cuéllar. Hemos hablado con varias personas. Muy interesante. Y eso da una buena perspectiva y un buen equilibrio al documental. Pues ya tenemos este documental, un ejemplo bueno, o sea, es lo impresionante que hace un año no hubo ni ejemplo, o sea, la idea de, podemos hacer esto, pues ahora tenemos un ejemplo, la historia de la iglesia en Segovia, y gracias por subirlo a YouTube para que todo el mundo lo pueda ver gratuitamente. ¿Ahora qué? ¿Qué consejo tienes para gente interesada en hacer algo parecido? ¿Tienes algún proyecto en mente? Quizá no necesariamente en marcha, pero ¿qué crees que sería un proyecto interesante? Ya que tenemos una historia de la iglesia en Segovia, ¿sería interesante hacer más o quizá otro proyecto que tiene que ver con el protestantismo en general, pero no necesariamente la historia del protestantismo en un lugar? ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora Lidia y yo hemos formado una productora audiovisual, 812 Producciones, con la que tenemos la visión y el deseo de poder hacer no exactamente lo mismo que hemos hecho en Lume, o sí, pero para investigar y divulgar la historia del protestantismo en España. Y a mí me encantaría poder hacer una labor más o menos exhaustiva de cada región, quizás de un pueblo, de una provincia, de una comarca, de una comunidad, porque creo que los protestantes en España necesitamos recopilar la historia, nuestra historia. Tenemos una historia bastante reciente y eso nos puede proporcionar testimonios de primera mano. Gente que ahora tiene 80, 90 años nos pueden contar, como vemos en algunos casos en el documental de Lumen, de primera mano cómo ellos vivieron el inicio de su iglesia, cómo vivieron la represión en la época franquista. Y eso se va a perder, porque estos hermanos pronto partirán con el Señor. Entonces yo veo que hay una necesidad acuciante de recopilar esos testimonios y mi deseo es que no nos los quedemos con solo las iglesias. Hay muchas iglesias que han hecho esta labor y hay libros, autopublicaciones donde hay esta labor de recopilación y eso es un tesoro, pero mi visión es sacarlo a la luz, sacarlo de la estantería de la biblioteca de la iglesia ahí llena de polvo que nadie sabe que está, en muchos casos tristemente, y la labor también de investigación que han hecho esos hermanos que han escrito esos libros, sacarla a la luz, porque además yo pienso que puede ser un medio de evangelización y de misión, porque la sociedad española es la historia del protestantismo en España, también forma parte de la historia de la sociedad española, es parte de nuestra historia como españoles. Entonces yo creo que es un buen puente para acercarnos a la sociedad, a través de la cultura y de la historia, poder explicarles quiénes somos, en qué creemos, qué es la Biblia, quién es Jesús, ¿no?
cuál es el mensaje del Evangelio que nos ha transformado a tantas personas a lo largo de los años, cuál es ese mensaje por el que personas dieron su vida. Entonces, nuestra visión es poder crear contenido audiovisual, ya sea de largometrajes como Lume o de reportajes más pequeños o hablando de personajes históricos concretos o de la historia de una iglesia a través de podcasts, de diferentes medios, valernos de todos los medios de comunicación que hay ahora para darlo a conocer y divulgar nuestra historia, pero yo con el deseo de que sea para la sociedad española también, no solo para las iglesias, que por supuesto, pero también más amplio. Y creo que además también para los propios misioneros que vienen de fuera es un tesoro porque, bueno, algunos me han expuesto, oye Sara, pues me encanta conocer más porque claro, ahora comprendo mejor la sociedad española, ahora entiendo por qué mi vecino esto o este lo otro. Es que conocer la historia es conocer quiénes somos ahora. Y un misionero viene de donde sea y no entiende nada. Uy, ¿y por qué los españoles están tan enfadados con la Iglesia Católica? Si, jolín, a lo mejor en otros países hay un mayor acercamiento. ¿Por qué hay tanta reticencia a Jesús, a la Biblia? Bueno, porque somos nuestra historia, ¿no? Yeah. Pues qué emocionante. Mi corazón está a punto de salir de mi pecho porque yo y muchos te deseamos lo mejor y que el Señor os bendiga a ti y a tu compañera en esta empresa. Así que gracias por acompañarnos, gracias por contarnos un poco de cómo ha sido todo el proceso de hacer el documental. Así que, pues, muchas gracias, Sara. A ti, Andrés, gracias por invitarme.